bien, hermanos, pues gracias a Dios por este domingo, un domingo más que podemos estar juntos, aunque sea por este medio, pero gracias a Dios también por los medios digitales con los que contamos para escuchar la palabra de Dios, para alabar. Espero que estén ahí apartando un espacio en sus casas, un espacio digno del Señor con todo lo que se necesita para estar reunidos. Así es que qué bueno que estamos aquí y quiero compartirles algunas cosas, un texto que creo que nos puede ayudar en estos tiempos de tanta polémica en los cuales es fácil enredarse en discusiones, en polémicas. Hay tantos puntos de vista el día de hoy sobre diferentes temas que creo que vale la pena que hablemos sobre lo que la Biblia nos dice sobre una persona que vive con la sabiduría necesaria para representar al reino de Dios, y la Biblia tiene mucho que hablarnos con respecto a este tema. Así es que quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios. Si puedes abrirlo por ahí en el capítulo 6, que es con el que vamos a estar comenzando. Vamos a ver varios textos del libro de Proverbios que tienen que ver con nuestras palabras y con el uso de nuestras palabras, con nuestra boca, y cómo podemos aprender a ser representantes del reino de Dios en medio de una generación, en medio de una sociedad sumamente polémica que nos invita constantemente al conflicto, al debate, y la Biblia tiene mucho que decirnos. A veces creo que no tenemos un balance congruente en nuestra vida y queremos ser muy echados para adelante con el tema de la Biblia, y a veces queremos ser cristianos que ni siquiera queremos que se note que son cristianos, y creo que ninguna de las dos cosas pueden ser necesariamente buenas, los dos extremos, pero hay un balance importante que la Biblia nos menciona. Entonces vamos a estar en Proverbios capítulo 6, verso 2, creo que es un buen punto de comienzo con el cual vamos a estar hablando este domingo. Proverbios 6, verso 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Este primer texto de Proverbios capítulo 6 quiero comentarlo como una gran advertencia que nos hace el libro de Proverbios en cómo el uso de nuestras palabras puede hacernos presos de una situación. En muchas ocasiones se nos olvida que el tener la capacidad de dominar nuestra boca, nuestra lengua y nuestras palabras nos ayuda a mantenernos en libertad. Es más fácil ser nosotros dueños de nuestra palabra a que nuestra palabra nos haga nosotros esclavos de algo más o de alguien más. En este caso, el capítulo 6 dice: tú con tus palabras te has puesto un lazo alrededor tuyo y has quedado también preso con los dichos de tus labios. Esta advertencia creo que debemos de tomarla bastante seria porque nos pone en una situación que muchos hemos vivido, y yo estaba recordando cuando hacía este tema, cuando preparaba este tema, de muchas ocasiones donde hablé de más, donde por ciertas circunstancias quieres hablar de más, quieres decir de más, y a veces es con buenas intenciones, a veces es con malas intenciones, pero evidentemente la advertencia que nos hace Proverbios en este capítulo 6 es una advertencia que aplica tanto para aquellas ocasiones en que queremos con nuestras palabras herir a alguien más, como también en aquellas ocasiones en que con buenas intenciones hablamos de más, cuando por tratar de ayudar simplemente sacamos palabras que no edifican o palabras que nos van a poner en una posición incómoda. Y ahí radica una de las características más importantes del hombre y la mujer de Dios, que viven en el reino de Dios y que aprenden a ser sabios, en la capacidad de ser dueños de sus palabras. Llévate esta advertencia como primer punto, como primera verso introductorio. No caigas presa de tus palabras, porque después no vas a poder salir de esa prisión tan fácilmente. Teniendo esta advertencia que nos hace el capítulo 6 de Proverbios, quisiera que viéramos algunas características que nos da este libro y que son aplicables para nosotros. Vamos a ir a Proverbios capítulo 17, verso 27. Y quiero darte tres características que nos da el libro de Proverbios sobre el tema de nuestras palabras, cómo deben de ser nuestras palabras.
Estas 3 características son importantes, y si tienes un cuaderno, si tienes a la mano algún lugar donde puedas anotar, hacer anotaciones, te invito a que te lo traigas y que cheques estos pasajes tal vez con más calma un poco más tarde, o que te los lleves para estudiarlos en la semana y que los pongas en oración y le digas al Señor: Señor, ayúdame a que estos dichos, estos proverbios sean aplicados a mi vida de manera sabia. Creo que no podemos dejar de orar por sabiduría constantemente. Y si me preguntan en qué es en algo en que siempre nos vamos a sentir cortos, es en el tema de la sabiduría, pero tenemos que insistir. Señor, danos sabiduría, ayúdanos a ser sabios. La sabiduría no solamente se va a reducir a tener ciertos conocimientos o tener ciertas cualidades o características de actitud, sino que tiene que ver con cómo dominamos nuestra vida, desde nuestra boca, nuestras palabras, hasta todo nuestro cuerpo, que tiene una inclinación también hacia la maldad. Entonces, 3 cosas que quiero hablarte sobre el tema de las palabras que nos abre el libro de Proverbios. Proverbios 17, verso 27 es la primera característica que nos da el libro. Dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Fíjate qué interesante cómo el libro habla de ahorrar nuestras palabras. Esto no es un tema que solamente aparece en el libro de Proverbios, aparece desde Génesis hasta Apocalipsis, el uso de nuestras palabras. En otra ocasión, en alguna parte nos dice: cuando vayas a la casa del Señor, no seas muy pronto en proferir alguna promesa que no vas a cumplir. En otra parte también del Nuevo Testamento nos va a decir que esta pequeña órgano de nuestro cuerpo es capaz de incendiar un bosque entero. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en el ahorro y en el uso de nuestras palabras, porque en ocasiones estas palabras van dirigidas hacia el lugar incorrecto. A veces traemos conflictos con una persona, traemos conflictos en el trabajo, traigo conflictos económicos, traigo estrés, traigo muchas situaciones que me están poniendo en una olla de presión. Y de pronto aparece una persona que se convierte en el blanco perfecto sobre el cual yo puedo depositar todas mis palabras. Y entonces aquí voy a sacar todo el estrés, voy a sacar todas las preocupaciones, toda la ansiedad, toda la desesperación, el enojo que traigo en contra de esa persona. Y entonces se cumple lo que dice el capítulo 6. Te haces preso de tus palabras. Con los dichos de tu boca quedas aprisionado, quedas acordonado, y no hay vuelta atrás. Recordemos que las palabras no las podemos regresar. Así es que antes de que caigamos en ese error tan grave de proferir palabras, dice Proverbios 17: ahorra tus palabras. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Aquella persona que aprende a mantenerse, guardar sus palabras como si fueran algo valioso, como si fuera una cosa que te costó mucho tiempo de adquirir, como aquello que te cuesta mucho de adquirir, no lo quieres gastar o malgastar de una manera fácil o ligera. Así exactamente creo que nos está poniendo este ejemplo, este capítulo. Así como algo muy preciado que no te lo acabarías inmediatamente en una sentada, o que no te lo gastarías en un fin de semana, así de la misma palabra. Cuando aprendes a cuidar tu palabra, cuando empiezas a desarrollar un fruto en Dios, cuando empiezas a notar cambios en tu vida, cuando empiezas a notar que Dios está trabajando en ti, cierta madurez, viene la tentación. Y el diablo es muy bueno para ponernos lazos en los cuales nosotros caemos a veces sin darnos cuenta. Y entonces, cuando vienen esos lazos, todo lo que habíamos ahorrado, todo lo que habíamos juntado, lo gastamos y lo sacamos de una manera que es poco sabia, que tiene que ver con la necedad, y nos convertimos en personas necias. Hermanos, tengamos mucho cuidado en la manera en que cada uno de nosotros manejamos nuestras palabras. Ahora, ¿quiere decir esto que yo tengo que callarme siempre, o tengo que estar siempre en silencio, o tengo que estar siempre aguantando el abuso de otra persona, o tengo que callarme mis sentimientos? Creo que eso no es lo que nos dice. Y si se fijan, el tema del mensaje del día de hoy no tiene que ver con eso. Hay que tener claro esta distinción. Una cosa tiene que ver con que seamos prudentes y sabios para que podamos edificar y que no caigamos presa de nuestros labios, de nuestros dichos, de nuestras palabras. Y otra cosa es que evitemos el conflicto y que estemos en una situación de completo silencio cuando la circunstancia merita que nosotros hablemos.
Y esto era una de las características de los profetas en el Antiguo Testamento, aquellos hombres que veían una necesidad de exponer lo que consideraban que estaba mal a los ojos de Dios y no se podían callar y tenían que lanzar algún mensaje. En el Nuevo Testamento tenemos personajes como Pablo que decían: tengo un celo por predicar el evangelio y ay de mí si no cumplo con mi llamado, y pobre de mí si no comparto las buenas noticias del evangelio, porque él era consumido por hablar las palabras de Cristo. Entonces no tenemos que confundir una cosa con otra. En el terreno más práctico, si tú estás viviendo una situación de abuso, ya sea un abuso emocional, un abuso físico, un abuso sexual, quizás es necesario que lo hables. Quizá en este caso no se trata de ahorrar palabras, se trata por el contrario de exponer la circunstancia para que esta circunstancia pueda ser arreglada según las instancias correspondientes. Pero no quiero que confundamos en este primer punto el ahorrar nuestras palabras con simplemente decir me voy a quedar callado con respecto a lo que yo estoy viendo. Hay que tener un balance muy importante, porque luego también podemos caer en un extremo o en el otro, y esto evidentemente va a ser peligroso para nuestras vidas. Así es que, primer punto que quiero que veamos el día de hoy: nuestras palabras deben de ser pocas, hermanos, pero las que salgan tienen que estar endulzadas de la verdad. Juan hace una descripción de Cristo en su evangelio y dice: vimos a Cristo lleno de gracia y lleno de verdad. La verdad tiene que ir acompañada de la gracia, y la gracia tiene que ser acompañada de la verdad. La verdad sin gracia es muy hiriente, y la gracia sin verdad es una excusa para hacer lo que se quiera o para permitir que se haga lo que se quiera. Pero dice Juan, cuando describe a Cristo, dice: Jesús tenía estas capacidad de hablarnos la verdad y de mostrarnos la gracia al mismo tiempo. Imagínate qué capacidad de sabiduría tenía Cristo, y ojalá y todos pudiéramos orar por esto, de decir decirnos nuestras verdades delante de nosotros cara a cara, y decirnos: estás mal en esto, estás en pecado con esto, tendrías que hacer esto y lo otro, pero con una gracia abundante, que tú no te sientes atacado y no te sientes odiado por Dios, sino por el contrario te sientes amado, dirigido, exhortado por el Señor. Así es que tenemos que aprender también a que si estamos ahorrando nuestras palabras, entonces las que salgan de nuestra boca tienen que ser palabras que vayan acompañadas de gracia y de verdad, que estén acompañadas siempre de estos principios. Ahí creo que radica nuestra sabiduría. Y si tú tienes que contarle algo a alguien, y si tú tienes que exhortar a alguien, hazlo no desde el rencor, desde el enojo, desde la amargura. Hazlo desde la sabiduría que el Espíritu Santo te puede dar para solucionar circunstancias. Hazlo desde ese momento en el que tú te sientes lleno del Espíritu Santo y sientes compasión por la otra persona y sientes que tienes que decir alguna circunstancia. Hazlo con todo el amor posible, con toda la gracia posible, considerándote a ti mismo también pecador y considerando que tú mismo has sido perdonado. Y de esta manera se cumple lo que el Sermón del Monte nos dice: aquellos que son misericordiosos van a recibir misericordia también. Segunda característica que nos dice Proverbios sobre el tema de las palabras. Proverbios capítulo 24, verso 26. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Fíjate qué interesante frase, y son estas frases tan poéticas, y obviamente tenemos que situarnos en el libro en el cual nos encontramos, que es el libro de Proverbios, que tiene mucho de poesía, como muchos otros, como el Cantares, como Eclesiastés, como el libro de los Salmos, son considerados libros poéticos. Y precisamente aquí el autor está utilizando una figura retórica, una figura de lenguaje literaria, en la cual nos está diciendo no necesariamente que de manera literal van a ser besados los labios de aquellos que son rectos, sino que van a encontrar gracia delante de los hombres. Por eso es que nuestras palabras tienen que ser rectas, y es el punto número 2 que quiero mencionarte. En este caso, la primera dice: tienen que ser pocas, porque eso nos hace hombres prudentes. La segunda dice: tienen que ser rectos, porque eso nos hace hombres de gracia. Porque a lo que se está refiriendo aquí el autor cuando dice besados serán los labios del que responde palabras rectas, es que
este hombre con palabras de rectitud, llenas de gracia y de verdad, será un hombre que reciba la gracia de la gente. En muchas ocasiones decimos, bueno, es que yo soy una persona muy franca y yo digo las cosas como son. Una cosa es que digas las cosas sin amor, sin gracia, y el fruto de todo esto no es necesariamente la gracia de las personas. No estás recibiendo el agrado de las personas. Y no se trata de agradar al mundo o al hombre, se trata de ser de edificación, y que la promesa es que la gente va a reconocer que cuando tú eres recto con tus palabras, eres una persona confiable, eres una persona que merece respeto y eres una persona que también merece la gracia que le debe ser otorgada. Tenemos muchos pretextos, hermanos, para decir verdades. Las justificamos a veces bajo es lo que yo siento, bajo ya es necesario que se diga, pero ninguna de estas frases tiene ningún tipo de fundamento, ya ni siquiera fundamento bíblico, ya ni siquiera alguna noción bíblica. La Biblia nos habla mucho de humildad, la Biblia nos habla mucho de considerarnos menores a los demás. La Biblia, al mismo tiempo en que nos empodera, y mientras que al mismo tiempo nos da una identidad en Cristo, al mismo tiempo nos dice, oye, pero mantén esa identidad para el servicio del prójimo. Mantente siempre en una postura en la cual tú como hijo del rey sirvas, como aquella frase que hace muchos años había mencionado y que me gustaba mucho: servimos como reyes y reinamos como siervos. Esta doble identidad que como cristianos nosotros tenemos. El mismo Cristo es el ejemplo perfecto de esto, el rey del universo, el que crea todas las constelaciones, el que crea el universo y todo lo que hay en él. Viene para servir y dice, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servirles, para estar aquí al servicio del mundo, y nos pone un ejemplo brutal sobre nuestros hombros. Así entonces, cuando me doy cuenta que existe un desbalance entre estas dos cosas, entre reyes y siervos, creo que empezamos a generar cristianos en inmadurez, donde crecieron mucho en un lado y en otro no. Hay personas que dicen, soy de reino y soy hijo del rey, por lo tanto merezco todo, pero nunca se les enseña la humildad, nunca se les enseña que lo que tienes es por gracia y que eres pecador, y que necesitas de la gracia del Señor todos los días, y que necesitas estar ahí sirviendo a los demás, considerando a los demás como superiores a ti mismo, y el que quiera ser el mayor, que tenga que ser el menor. Y hay otros movimientos donde a la gente se les dice que no son nada y que no sirven para nada, y que son unos pecadores, que se les olvida su identidad como hijos del rey. Así entonces tenemos que entender que mientras que nuestras palabras deben de ser rectas, también nosotros vamos a recibir la gracia de los demás, y entonces no estamos en una posición de humillar a los demás, sino de servir a los demás. Mis palabras tienen que ser rectas para yo ganar el favor de la gente y poder servirles a los demás. Y entonces sí, hermanos, compartir el evangelio se vuelve una tarea mucho más sencilla de lo que nosotros a veces hemos tratado de hacer, porque nos cerramos puertas, porque somos cristianos agresivos, porque somos cristianos rencorosos. Y hay que tener cuidado. Nuestras palabras tienen que ser pocas, nuestras palabras tienen que ser rectas. Y la última característica que yo encuentro en el libro de Proverbios está en el capítulo 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nuestras palabras tienen que ser sanadoras. Toda palabra que salga de nuestra boca tiene que tener la intención de sanar, de edificar, de llevar a la gente al Dios sanador, al Dios amoroso, al Dios de gracia, al Dios perdonador. Entendemos al juez justo, entendemos la ira de Dios que en el Antiguo Testamento es mostrada de manera muy clara, pero el mensaje de Cristo no ha venido para traer juicio, sino para anunciar el reino, para traer gracia. Es un mensaje que sigue hasta nuestra fecha vigente. Entonces, hay ocasiones en que nuestras palabras salen por instinto y decimos, bueno, ya no fue nada sanador, ya me lo dijeron, ya se me atravesó el del carro, ya le dije hasta de lo que se iba a morir.
Definitivamente no fueron sanadoras en ese momento. Pero lo que la Biblia nos promete en Gálatas es que si nosotros caminamos con el Espíritu constantemente, y esto constante significa que a veces voy muy bien y luego a veces me caigo, desafortunadamente hay caídas, hay pecado, hay apatía, me desvío del llamado del Señor, bueno, pero regreso, me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. De eso se trata la vida en el Espíritu. Gálatas dice, aquellos que están en el Espíritu, el fruto, el resultado de caminar en el Espíritu es dominio propio. Es que aprendemos poco a poco, como un fruto que empieza a crecer, un fruto que es regado, que es podado, que es abonado, que en su tiempo empieza a dar fruto y empiezas a emocionarte porque tal vez tienes mucho tiempo cultivando tu relación con el Señor y has tenido caídas y luego te levantas y luego estás bien y luego estás mal y luego pasas por un montón de tiempo ahí afuera y luego adentro y no sabes ni dónde estás. Pero mientras empiezas a cultivar mi relación, nuestra relación con el Señor, empiezas a ver que empieza la planta a crecer, empiezas a ver la flor que empieza a crecer y la flor empieza a dar el fruto necesario. Así entonces es necesario entender que la vida en Cristo es una vida a largo plazo. El fruto no viene de manera inmediata. De esta manera, cuando hablamos de palabras sanadoras, lo que estoy tratando de decir es, si ahorita tus palabras no son las más sanadoras que digamos, sigue en el Espíritu, sigue buscando en oración al Señor, sigue aferrándote a su promesa. Aunque te caigas, te levantas. Aunque peques, pides perdón. Aunque dejas de congregarte, empiezas a congregarte otra vez. Aunque dejo de servir, empiezo a servir. Dejo de predicar, bueno, empiezo a predicar otra vez. Pero ya lo he hecho muchas veces. Bueno, bienvenido al club. Todos lo hemos hecho muchas veces. Todos nos hemos caído un montón de veces, todos hemos pecado un montón de veces y todos hemos tratado por levantarnos un montón de veces. Estoy convencido que los grandes hombres de Dios que la iglesia ha visto fueron hombres que fueron grandes por la simple característica de que no se dieron por vencidos, de que siguieron adelante sin importar las veces que se cayeron, se volvieron a levantar y volvieron a pedir misericordia de Dios. Volvieron a pedir ayuda del Espíritu Santo y pudieron seguir adelante hasta que se convirtieron en lo que nosotros vemos, que siempre los vemos de fuera, como hombres de Dios. Vemos a Wesley, vemos a Spurgeon, vemos a Calvino, decimos grandes hombres de Dios. Bueno, no los conocimos personalmente, quizás seguían luchando con cosas como usted y como yo. De esta manera quiero mencionarte que si todavía no ves que tus palabras son sanadoras, pídele al Señor la sabiduría necesaria y ora al Señor por sabiduría para que entonces tus palabras se conviertan en palabras que sanan a las personas que están a tu alrededor. Como un último punto, y lo voy a poner como un bonus, no es un punto 4 porque no habla de las palabras propiamente, pero habla del opuesto a las palabras y tiene que ver un poco con el punto 1 del ahorra tus palabras. Ya dijimos los 3 puntos, que es tus palabras tienen que ser pocas, tienes que ahorrar tus palabras. Aprende a ahorrar tus palabras y no desperdicies lo que has acumulado. El fruto de Dios no lo desperdicies. Número 2, tienen que ser rectas. Habla la verdad, pero háblala con gracia. Sé una persona honesta y habla lo que tienes que decir, pero hazlo siempre de la manera más amorosa posible. Y número 3, tienen que ser sanadoras. Aún si no lo ves, el fruto del Espíritu eventualmente te permitirá dominar tu lengua y dominarte a ti mismo, de tal forma que tus palabras sean palabras que sanan. Y el último punto que quiero mencionarte, que es un punto extra porque no habla propiamente de las palabras, es Proverbios capítulo 11 verso 12. Proverbios 11 verso 12 dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Este último punto que quiero mencionarte es lo opuesto al ejercicio de hablar, es callar. El último punto es: para ser una persona prudente, aprende a estar callado.
Aprendamos a estar callados. Yo soy víctima, como muchas otras personas, del tiempo en que estamos viviendo, en que es necesario tener cierto entretenimiento. Esta semana platicaba con un muchacho, tuvimos un pequeño viaje el lunes, iba platicando con una persona en el camino, en la carretera, y decía, yo no puedo leer ningún libro porque siento que estoy perdiendo el tiempo. Decía, porque mientras estoy lavando los platos estoy escuchando algo, mientras me estoy bañando estoy escuchando lo otro, mientras estoy haciendo esto estoy viendo lo otro, mientras trabajo escucho un podcast. Somos una generación donde estamos siendo tan saturados por los sentidos, por lo audiovisual, que nos cuesta mucho trabajo enfocarnos en alguna cosa. Cuando quiero hablarte de callar, no solamente me refiero al punto 1 de ahorrar tus palabras, me refiero a que también es necesario buscar tiempos de silencio. Qué importante es que nosotros desarrollemos esta disciplina de estar callados. Y lo menciono porque mientras las palabras estamos tratando de hablar del ejercicio activo de hablar, quiero traer el balance que también Proverbios nos menciona, que dice, oye, es momento también de que aprendas a estar en silencio, de que te calles un momento, de que estés en silencio. La oración, hermanos, se vuelve muy complicada cuando nosotros no aprendemos a estar en silencio, porque nuestra mente está siempre pensando, y a veces pensamos en una cosa o en otra, o estamos pensando en la comida, o estamos pensando en la escuela, o estamos pensando en la serie o en la película, o estamos pensando en un montón de cosas, y concentrarnos a orar se convierte en una tarea tan difícil porque somos bombardeados constantemente, porque a nuestra mente le falta disciplina, porque no aprendemos a callar. Tenemos que aprender a callar nuestras bocas y a callar también nuestros pensamientos. Entonces vamos a tener un camino mucho más directo a la sabiduría. Quisiera que como iglesia, y esta es nuestra oración y que siempre la hemos puesto delante de Dios, queremos una iglesia sabia, que crezca en sabiduría, que crezca en madurez espiritual, que seamos dignos representantes del llamado que se nos ha hecho en Cristo. Y por eso creo que tenemos que empezar este año, hermanos, mientras todo el mundo tiene tantas cosas que decir, que aprendamos a hablar lo que es necesario hablar, aquello que no se puede negociar, pero que nuestra boca esté tan en sintonía con Dios, que entonces no hablemos necedad, pero hablemos sanidad, hablemos liberación y hablemos las buenas noticias del reino de Dios, que incluye todo lo que acabo de mencionar, incluye perdón de pecados, incluye gracia, misericordia, incluye sanidad, liberación, restauración, aceptación, acogimiento, incluye acercar a la gente a la familia de Dios, que a final de cuentas es lo que Dios ha estado tratando de hacer desde el principio, acercarnos a Él. Quiero orar esta tarde y quiero orar por nuestras vidas, por tu vida, por mi vida, y pedirle al Señor que nos permita crecer en sabiduría en este año que comienza y que necesitamos tanto de su gracia. Te invito a que cierres tus ojos un momento, a que estés en silencio. Si tienes la tele prendida, bájale. Si tienes música, bájale. Vamos a tratar de estar en silencio un momento para orar al Señor. Padre, gracias una vez más por tu bondad, por tu amor, por tus bendiciones. Señor, encontramos en tu palabra dirección clara, concisa, específica de cómo quieres que actuemos, de cuál es el camino hacia la sabiduría. Tú nos lo muestras, tú nos muestras este camino, y mientras que algunos lo desprecian, Señor, nosotros queremos afirmar que creemos que este es el camino mejor para nosotros, Dios. Rogamos que nos permita ser personas que pueden controlar su boca, que pueden dar este fruto en sus vidas, dominando su lengua, Señor, y siendo personas prudentes con nuestras palabras. Ayúdanos a ser mucho más sabios, Señor. Queremos crecer en sabiduría, en fruto, en dominio propio, Padre. Ayúdanos a ser representantes de tu reino, y que nuestras palabras, el anunciamiento de Cristo Jesús para esta tierra, sea a través de tu iglesia, lleno de gracia y lleno de verdad. Damos alabanza, Señor, a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.